Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Pensamiento de Danto. Arthur Danto, filósofo norteamericano, nacido en 1924, fue profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York desde 1951. Falleció en el año 2013 en Nueva York a los 89 años. Fue un gran filósofo, crítico de arte y diríamos que dejó notables escritos, grandes obras y además alcanzó la celebridad fundamentalmente por sus tesis, por sus planteamientos acerca de una supuesta muerte del arte en el horizonte contemporáneo de la cultura. Aunque es verdad que este planteamiento fue reformulado posteriormente, suavizando estas ideas de tal manera que en el año 1981 reformuló su tesis y abogó por la muerte de la historia del arte. También teorizó sobre el fetichismo de la belleza. En relación con estas dos cuestiones, no estoy de acuerdo con los pensamientos de Arthur Danto, porque considero que diríamos que el arte no ha terminado. Es verdad que en el siglo XX, que fue el siglo en el que vivió Danto, han cambiado mucho las formas de crear arte, los estilos artísticos han variado notablemente, enormemente, podríamos decir, y en este sentido puede entenderse que él dijera que había muerto el arte tal como se entendía en la época clásica, en la época renacentista, en la época antigua, en la antigüedad grecorromana, por ejemplo, etc. En cuanto al fin del fetichismo de la belleza, puede entenderse que sí, en cierto sentido, desde una perspectiva del siglo XX, pero si se piensa de una manera más extensa, englobando toda la historia, básicamente la historia desde los tiempos del siglo V, VI, VIII antes de Cristo, más o menos desde hace unos 3000 años hacia acá, o incluso más si nos remontamos al arte egipcio, se puede decir que la idea de la belleza como armonía, como equilibrio de formas, de colores, de dibujos, etcétera, la simetría, etcétera, y otra serie de cualidades estéticas siguen conformando, constituyendo lo que se entiende por la belleza. Y si es verdad que ahora en el siglo XX hay formas de arte que no insisten tanto en la proporción, en la simetría y en estas cuestiones que son la quinta esencia de la belleza, podríamos decir, indudablemente esto ha sucedido, pero eso considero que no desvirtúa la importancia de la belleza como el ideal del arte en general, tanto del arte pictórico como del arte literario, o del arte musical, por supuesto, del cine, el teatro, etcétera. En cualquier caso, este filósofo Arthur Danto alcanzó una gran notoriedad por su trabajo en estética filosófica. Fue crítico de arte, como ya comenté, de un periódico norteamericano, The Nation, de La Nación, y también publicó numerosos artículos en otros diarios. Además, tiene una extensa producción de obras y sus libros realmente son, diríamos, necesarios para entender, por supuesto, su filosofía. Por ejemplo, entre ellos puede destacarse Nietzsche como filósofo, otro que se titula Jean-Paul Sartre, y otras obras. Realmente la filosofía de Dante se inclina por las cuestiones de tipo de análisis de la filosofía de la historia, también de análisis del arte, de la producción artística fundamentalmente. Entonces voy a comentar a partir de ahora, para entender mejor algunos aspectos de su pensamiento o de su filosofía, algunos breves fragmentos de su libro titulado Ensayos de filosofía analítica de la historia. En estos fragmentos se nota que él tenía una interpretación de la historia muy amplia, analítica, pero que podemos calificar también de hermenéutica. En cualquier caso, como dice la profesora de filosofía Fina Virulés de la Universidad de Barcelona, el modelo nomológico deductivo de explicación es conocido también, pero realmente ofrece una explicación y subsume lo que queremos explicar bajo una ley general. Esto, por supuesto, es analizable, es discutible, podemos estar de acuerdo con ello o no, pero en cualquier caso es una de las formas de entender la historia
a través de este tipo de normas. Por otra parte, ha habido filósofos de la ciencia, como por ejemplo el caso de Empel, que considera que el objetivo del historiador es muy parecido al del científico, ya que ante un determinado acontecimiento pues se buscan ciertos antecedentes o condiciones que lo hayan producido, y según Empel pues no interviene el azar. Yo en esta cuestión discrepo también, porque considero que hay un porcentaje de azar en numerosos acontecimientos históricos. Podemos decir que puede ser un porcentaje mínimo de azar en los acontecimientos históricos, porque hay muchas causas que contribuyen a que se produzca ese acontecimiento, pero pues aunque sea de una forma mínima, yo creo que el azar también pues interviene en algunos aspectos de los sucesos históricos. Otra cuestión sería cuantificar hasta qué punto interviene el azar. En relación con este tipo de planteamientos acerca de la historia, pues es verdad que la historia no es una ciencia dura como la química o como otras ciencias como la matemática, etcétera, porque la diferencia que hay entre una explicación histórica y una explicación científica absoluta, pues es que la falta de precisión de la historia o la falta de exactitud pues es entendible si comprendemos que lo histórico se reconstruye a través de textos, a través de documentos, a través de testimonios, narraciones, registros, y por lo tanto diríamos es un intento de explicación como una ciencia humana que es a través de la historia, pero que no puede ser tan rigurosa esa explicación en muchas situaciones como puede ser, por ejemplo, pues una explicación química, una explicación de tipo biológico, etcétera, por las propias condiciones de la historia y porque es algo que no es observable de manera directa, instantánea, en el momento en que sucede, sino que es a posteriori. Por ejemplo, la matemática es una ciencia deductiva y a priorística, y en ese sentido pues es el modelo de las ciencias duras, la matemática, por ejemplo. Por otra parte, Arthur Danto, una de sus frases que se puede decir para entender también pues su filosofía, es que él afirmaba no saber cómo acabará todo es lo propio de vivir los acontecimientos. En este sentido, estaba insistiendo en que el propio desarrollo de los acontecimientos en cada momento de la historia pues sigue unos cursos que no podemos prever en todos sus detalles, ni a veces ni siquiera en sus líneas generales, porque intervienen muchísimos elementos en los hechos históricos, y de eso era plenamente consciente el propio Arthur Danto. Se entiende, por tanto, que, por ejemplo, una experta en su pensamiento, que es Fina Virulés, profesora de filosofía de la Universidad de Barcelona, diga que es evidente que no era intención de Aristarco el anticiparse a Copérnico, pero Danto nos recuerda que los predicados para describir acciones son a menudo flexibles y cubren muchos tipos de conducta. En este sentido, pues realmente la historia da lugar a que existan muchas clases de explicaciones porque depende lo que se investigue, la cantidad de investigaciones que se hayan realizado sobre un tema determinado, sobre una situación histórica determinada, una época histórica también específica, y de esta manera pues se pueden dar pues muchísimas explicaciones sobre un mismo hecho histórico, dependiendo del ángulo en el que se enfoque, de los datos de los que se disponga, etcétera. Por tanto, se comprende perfectamente que los historiadores no deberían lamentarse por tener una pequeña diferencia en cuanto a su valoración de un hecho histórico, o una gran diferencia, o una perspectiva distinta, dicho de otra manera, porque no es lo mismo ver un hecho histórico desde una perspectiva temporal que, diríamos, analizar el hecho histórico nada más ha ocurrido, y si hay una distancia temporal mayor, diríamos que la interpretación suele ser más profunda, más amplia, porque se tiene en contexto lo que ha sucedido pues una serie de años después o de décadas después. Y esto también es analizable desde una filosofía analítica de la historia, como es la de Arthur Danto. Por tanto, pues está claro que hay una serie de
de microcosmos en los hechos históricos, en la historia, que pueden ser narrados. También hay una historia, podemos decir, relativa al macrocosmos o a enfoques más generales. En cualquier caso, también es evidente que, por ejemplo, un filósofo como Habermas llega a afirmar que Danto, según Habermas, para él lleva a la filosofía analítica al mismo umbral de la hermenéutica. Diríamos que desde el punto de vista de Habermas, con la filosofía analítica de Danto se alcanza pues unos niveles hermenéuticos de interpretación, el inicio de la hermenéutica. Por lo tanto, diríamos que la filosofía de Danto sería en parte también, podríamos calificarla de hermenéutica, aunque sea de una forma inicial o de una forma relativa o discutible, pero en cualquier caso los análisis también son en cierta medida interpretaciones, con lo cual podríamos englobar a la filosofía de Danto en una especie de hermenéutica crítica, considerándolo de forma amplia. Además, Danto se ocupó también del análisis de la estructura de las narraciones, de la estructura de los procesos históricos. Incluso el propio Danto considera que las acciones de los hombres superan, y esto también lo señala Fina Virulés, en mucho la conciencia que tienen de esas acciones. En este sentido, pues diríamos que la acción supera lo consciente, de una manera clara. En cualquier caso, la filosofía de Danto pues, es una filosofía que aporta pues, muchas reflexiones para el diálogo, para el debate y para la argumentación en relación con la filosofía de la historia, con la filosofía, con el arte, con la estética, con la filosofía del arte en definitiva también. Y además también en su filosofía de la historia se tiene en consideración el nexo o la unión entre historia y narración, que también es, por supuesto, analizable. En relación con todo esto que estoy diciendo, se puede afirmar que las filosofías de la historia, y esto pues lo dice el propio Danto, tratan de dar explicaciones de los acontecimientos que describen, igual que atribuir significados a esos acontecimientos. Aquí lo problemático es establecer bien esos significados. Por otra parte, Danto distingue entre filosofía de la historia sustantiva y analítica. Y hay una cuestión que le ocupa especialmente a Danto, que es, dicho con sus propias palabras, la identificación de los límites. Es el asunto general de la filosofía, la identificación de ese límite, la cuestión particular de la filosofía analítica de la historia tal como la concibo, dice el propio Danto. Pues en realidad, como se puede observar, hay casos en que la historia puede reconstruir pues, lo que ha sucedido durante un siglo o en ciertos años de ese siglo, años fundamentales o décadas fundamentales, como por ejemplo el siglo XIX. Y de esto pues, habla el propio Danto. Considera que, por ejemplo, el siglo XIX, como hay muchos registros históricos de él, se puede conocer con mucha más precisión, con mucho más detalle, y realmente pues eso es algo pues muy positivo para el conocimiento. Y dice el propio Danto lo siguiente: hemos heredado todo ello y nuestra tarea ha consistido en ampliar y modificar, corregir y extender esta relación heredada. Por tanto, diríamos que podríamos considerar que Danto desarrolla pues, una filosofía analítica de la historia que puede ser considerada como pues, una especie de hermenéutica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirte a mi canal. Hasta siempre. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México. Muchas gracias.